Cuando leemos la genealogía de Jesús en el Evangelio según Mateo, la mayoría de los nombres pasan desapercibidos. Pero de pronto, en medio de una lista dominada por hombres, aparece un nombre que sorprende: Tamar. No era una reina, no era una mujer poderosa. Tampoco fue recordada por un acto heroico evidente. Su historia, narrada en Génesis 38, es incómoda, compleja y profundamente humana. Y, sin embargo, está ahí, en la línea que conduce hasta el Mesías. Tamar fue entregada como esposa a Er, el primogénito de Judá, uno de los hijos de Jacob. Pero él murió sin dejar descendencia. Según la costumbre del levirato, el hermano debía tomar a la viuda para darle un hijo que llevara el nombre del fallecido. Onán, el segundo hijo, se negó en su corazón a cumplir plenamente esa responsabilidad. La utilizó, pero evitó darle descendencia. También murió. Entonces Judá, temiendo perder a su tercer hijo, prometió a Tamar que cuando se la creciera, la tomaría por esposa. Pero esa promesa nunca fue cumplida. Aquí comienza el silencio que suele rodear a Tamar. Quedó viuda 2 veces, sin hijos, sin protección y sin futuro. En aquella cultura, una mujer sin descendencia y sin esposo estaba prácticamente condenada a la marginación. Tamar comprendió que se le estaba negando un derecho legítimo y que la promesa hecha a ella estaba siendo traicionada. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la historia. Se disfrazó y se presentó ante Judá sin que él la reconociera. El relato es crudo. Judá, sin saber que era su nuera, se unió a ella. Como garantía, le dejó su sello, su cordón y su bastón. Tiempo después, cuando se supo que Tamar estaba embarazada, Judá reaccionó con indignación, dispuesto a condenarla. Pero Tamar presentó las pruebas. Mostró los objetos y pronunció palabras que atravesaron el orgullo de Judá. Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. En ese momento, Judá reconoció su culpa. Dijo algo que define toda la escena: más justa es ella que yo. Tamar no actuó por lujuria ni por rebeldía, sino por justicia. No buscaba escándalo, buscaba preservar su lugar y el derecho a la descendencia que se le había prometido. De esa unión nacieron Fares y Zara. Y es precisamente Fares quien aparece en la genealogía que conduce hasta el rey David, finalmente hasta Jesús. Lo que parecía una historia manchada de irregularidad terminó siendo parte del plan redentor. ¿Por qué Mateo menciona a Tamar? Porque su historia revela algo profundo sobre la manera en que Dios obra. La línea mesiánica no está formada por personas perfectas ni por circunstancias limpias y ordenadas. Está tejida con errores humanos, injusticias y decisiones valientes en medio de la oscuridad. Tamar representa a las mujeres silenciadas, a quienes fueron olvidadas por los sistemas y las promesas incumplidas. Sin embargo, su nombre quedó grabado para siempre en la historia de la salvación. No fue víctima pasiva. Fue una mujer que, en medio de un entorno adverso, se atrevió a reclamar justicia. La genealogía de Jesús no comienza con reyes gloriosos, sino con historias complejas como la de Tamar. Y esto prepara el terreno para entender que el plan de Dios no se detiene por la fragilidad humana. Al contrario, avanza a través de ella. La historia de Tamar abre la puerta a una verdad sorprendente. Dios no elige líneas perfectas, sino reales. Y lo que comenzó con una viuda olvidada continuará con otras mujeres igualmente inesperadas, cada una desafiando los límites de su tiempo y dejando una huella eterna en la historia de Mesías. Si la historia de Tamar nos mostró que la línea mesiánica incluye situaciones incómodas y decisiones arriesgadas, la aparición de Rahab en la genealogía de Jesús lleva esa sorpresa aún más lejos. Porque Rahab no pertenecía al pueblo de Israel. No provenía de una familia patriarcal reconocida. Vivía en Jericó, una ciudad destinada a caer bajo el juicio divino, y su ocupación la colocaba en el margen más oscuro de la sociedad. Rahab era conocida como prostituta. En el contexto antiguo, eso significaba no solo una condición moral cuestionada, sino una posición social profundamente vulnerable. Sin embargo, cuando los espías israelitas entraron en Jericó para reconocer la tierra prometida, fue precisamente su casa el lugar donde encontraron refugio. La escena es intensa. Jericó estaba cerrada, vigilada, alerta. La noticia de la llegada de Israel había sembrado temor. Rahab pudo haber entregado a los espías para proteger su propia seguridad. Pudo haberse alineado con su ciudad y su rey. Pero tomó otra decisión. Cuando habló con los espías, reveló algo sorprendente. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. No habló desde la ignorancia. Conocía los relatos del cruce del Mar Rojo, la derrota de los reyes amorreos. Había escuchado lo que el Dios de Israel había hecho.
Y mientras su ciudad se endurecía, ella creyó. Rahab no solo escondió a los espías en el terrado de su casa, bajo manojos de lino, también engañó a los mensajeros del rey para ganar tiempo. Arriesgó su vida. Su acto fue un punto de no retorno. Si Israel perdía, ella moriría como traidora. Si Israel vencía, su única esperanza era la misericordia de aquel Dios al que apenas comenzaba a reconocer. Pidió una señal, un pacto, que su familia fuera preservada cuando la ciudad cayera. Los espías aceptaron con una condición. Debía atar un cordón rojo en su ventana y reunir a los suyos dentro de su casa. Ese cordón rojo se convirtió en símbolo de salvación. Cuando los muros de Jericó cayeron, la casa de Rahab permaneció en pie. Ella y su familia fueron rescatados y pasaron a formar parte del pueblo de Israel. Aquí la historia da un giro aún más profundo. Rahab no quedó como extranjera tolerada. No fue una excepción aislada. Se integró completamente. Se casó con Salmón y fue madre de Booz. Ese nombre nos prepara para la siguiente historia, porque Booz será el protagonista en la vida de otra mujer inesperada, Ruth. Pero detengámonos en Rahab. Su pasado no fue borrado de la narrativa bíblica. Mateo la menciona claramente. No oculta su identidad. Esto es intencional. La genealogía de Jesús no disfraza las historias difíciles. Las expone, porque el mensaje no es la perfección humana, sino la gracia divina. Rahab representa a los que vienen de lejos, a los que no nacieron dentro del pacto, a los que cargan con un pasado que otros usarían para descalificarlos. Y sin embargo, su fe fue más poderosa que su historia anterior. En el Nuevo Testamento, incluso es mencionada como ejemplo de fe. La inclusión de Rahab nos obliga a replantear lo que creemos sobre quién puede ser usado por Dios. No fue su reputación lo que la llevó a la genealogía del Mesías. Fue su decisión de creer cuando otros no creyeron. Desde Tamar hasta Rahab, la línea se va construyendo con mujeres que vivieron en tensión con su entorno. Una luchó contra la injusticia dentro del propio pueblo de Judá. La otra decidió abandonar su lealtad a una ciudad pagana para abrazar al Dios de Israel. Ambas arriesgaron todo. Y en ese riesgo, el plan redentor siguió avanzando. La genealogía de Jesús no es una lista fría de nombres. Es una cadena de decisiones valientes. Tamar reclamó justicia. Rahab abrazó la fe. Y a través de ellas, Dios mostró que su propósito no está limitado por origen, pasado o reputación. La historia continúa, porque después de Rahab, aparecerá otra mujer extranjera, marcada también por la pérdida, pero recordada por su fidelidad radical. Si Tamar nos mostró el coraje frente a la injusticia y Rahab la fe que rompe con el pasado, la historia de Ruth introduce un elemento diferente pero igualmente poderoso: la fidelidad silenciosa que transforma el destino. Ruth no era israelita, era moabita, y esa palabra, en el contexto bíblico, no era neutra. Los moabitas descendían de una historia conflictiva y durante generaciones existió tensión entre ellos e Israel. Humanamente hablando, Ruth no tenía ninguna ventaja espiritual ni cultural para formar parte del pueblo elegido. Sin embargo, su nombre aparece en la genealogía que conduce hasta Jesús. Su historia comienza en medio de una tragedia. Una familia israelita, empujada por el hambre, emigró a Moab. Allí, los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas era Ruth. Pero el escenario cambió drásticamente. Murió el esposo de Noemí. Murieron también sus 2 hijos. 3 mujeres quedaron viudas, sin protección y sin futuro claro. En aquel tiempo, la viudez significaba vulnerabilidad económica y social. Noemí decidió regresar a Belén al enterarse de que el hambre había cesado. No tenía nada que ofrecer a sus nueras. Les pidió que regresaran a la casa de sus padres, que reconstruyeran su vida en Moab. Orfa, una de ellas, decidió quedarse. Fue una decisión lógica. Ruth, en cambio, tomó una decisión que desafía toda explicación meramente práctica. Sus palabras resuenan hasta hoy. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth no solo eligió acompañar a Noemí, eligió renunciar a su tierra, a su identidad cultural y a sus posibilidades inmediatas para abrazar algo que no conocía del todo: el Dios de Israel. No fue un acto impulsivo, fue una declaración de lealtad absoluta. Al llegar a Belén, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos para sostenerse a sí misma y a Noemí. Allí entró en escena Booz, el dueño del campo. Y aquí se conecta la historia con Rahab, porque Booz era hijo de aquella mujer que había creído en medio de Jericó. Booz mostró bondad hacia Ruth.
La protegió, la proveyó y finalmente ejerció su derecho como pariente redentor. Se casó con ella, no por obligación fría, sino reconociendo su carácter y su virtud. El libro de Ruth no resalta hazañas espectaculares ni milagros visibles. Resalta la constancia, la integridad y la fe práctica. De la unión entre Booz y Ruth nació Obed. De Obed nació Isaí. Y de Isaí nació David, el rey que marcaría la historia de Israel. Ruth, la moabita, se convirtió en bisabuela de David. El impacto de su decisión fue mucho mayor de lo que pudo imaginar. Lo que comenzó como el acompañamiento a una suegra afligida terminó insertándola en la línea mesiánica. Ruth representa algo esencial en esta genealogía. Dios no solo incluye a mujeres marcadas por escándalo o situaciones irregulares. También incluye a mujeres cuya grandeza radica en la fidelidad diaria. No hay dramatismo excesivo en su historia. No hay confrontaciones públicas ni actos arriesgados como en los casos anteriores. Hay perseverancia. Desde Tamar hasta Rahab y ahora Ruth, se revela un patrón. La línea que conduce a Jesús atraviesa fronteras culturales, rompe prejuicios y dignifica historias que, desde la perspectiva humana, podrían haber quedado en la sombra. Ruth no luchó contra una injusticia directa como Tamar. No traicionó una ciudad para salvarse como Rahab. Pero hizo algo igualmente profundo. Eligió permanecer fiel cuando todo parecía perdido. En una genealogía dominada por nombres masculinos, la presencia de Ruth habla de un propósito divino que no depende de linajes puros ni de nacionalidades privilegiadas. La promesa se va construyendo con extranjeros, con mujeres, con viudas. Y esa línea aún no ha terminado de sorprendernos. Porque después de la fidelidad silenciosa de Ruth, la genealogía nos llevará a una historia marcada por poder, pecado y restauración. Si Tamar representó la lucha por la justicia, Rahab la fe que rompe con el pasado y Ruth la fidelidad que transforma el destino, la historia de Betsabé nos confronta con una realidad aún más compleja: el cruce entre poder, pecado y propósito. Curiosamente, en la genealogía de Jesús según Mateo, su nombre no aparece directamente. El texto dice: David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Esta forma de mencionarla no es casual. Mateo decide recordar el contexto. No suaviza la historia, no borra el escándalo, nos obliga a mirar el episodio completo. Betsabé era esposa de Urías elitita, uno de los valientes del ejército de David. Mientras el rey permanecía en Jerusalén, en una época en que los reyes salían a la guerra, vio desde su terraza a una mujer que se bañaba. La mandó llamar. El relato bíblico es obvio pero contundente. David tomó a Betsabé, se unió a ella y ella quedó embarazada. Aquí se cruzan el abuso de poder, la debilidad moral y la vulnerabilidad de una mujer en una estructura dominada por hombres. El texto no describe resistencia ni consentimiento explícito, simplemente muestra que el rey dio una orden y fue obedecido. Urías estaba en el frente de batalla, cumpliendo con su deber. Cuando David supo del embarazo, intentó encubrir la situación. Llamó a Urías de regreso, esperando que durmiera con su esposa para atribuirle el hijo. Pero Urías, mostrando una integridad admirable, se negó a disfrutar de su hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Entonces David tomó una decisión aún más grave. Envió a Urías al frente más peligroso y ordenó que lo dejaran solo para que muriera. Urías murió. David tomó a Betsabé como esposa. El pecado parecía oculto, pero no estaba fuera del alcance de Dios. El profeta Natán confrontó al rey con una parábola que lo desenmascaró. David reconoció su culpa. Las consecuencias fueron dolorosas. El primer hijo nacido de esa unión murió. En medio del juicio y la tristeza, la historia no terminó. Betsabé volvió a concebir y dio a luz a Salomón. Este niño no solo sobrevivió, sino que fue amado por el Señor y destinado a continuar la línea real. Betsabé no quedó reducida a la mujer del escándalo. Con el tiempo, se convirtió en una figura influyente en la corte. En los últimos días de David, fue clave para asegurar que Salomón subiera al trono, frustrando intentos de usurpación. Su voz fue escuchada. Su presencia tuvo peso político. ¿Por qué incluir esta historia en la genealogía del Mesías? Porque revela que el plan de Dios no ignora el pecado humano, pero tampoco queda anulado por él. La línea que conduce a Jesús pasa por decisiones equivocadas, por abusos de autoridad y por dolor profundo. Sin embargo, la inclusión de Betsabé no glorifica el pecado de David. Más bien expone que incluso de una historia marcada por culpa y tragedia puede surgir una restauración que forme parte del propósito divino. Desde Tamar hasta Betsabé, vemos diferentes formas de tensión: injusticia, marginación, extranjería, abuso de poder.
Ninguna de estas historias encaja en un relato idealizado. Y, sin embargo, todas están entrelazadas en la genealogía de Cristo. Betsabé representa a quienes han sido arrastrados por decisiones ajenas, a quienes han sufrido las consecuencias del poder mal utilizado. Pero también representa la posibilidad de que el dolor no sea el capítulo final. La genealogía no oculta el pasado, lo incorpora, no borra los errores, los transforma dentro de un plan mayor. Y así, después de atravesar historias de riesgo, fe, fidelidad y restauración, la línea llega a su punto culminante. Una joven mujer en Nazaret, sin poder político, sin escándalos previos, pero enfrentada a una decisión que cambiaría la historia del mundo. Después de recorrer las historias de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, la genealogía llega a su punto culminante en una joven de Nazaret llamada María. A diferencia de las otras mujeres, su historia no está marcada por escándalos visibles ni por decisiones polémicas, pero está atravesada por algo igual de profundo, una obediencia que implicaba riesgo, señalamiento y pérdida de control sobre su propio futuro. María no era una mujer influyente, no pertenecía a la élite religiosa ni política. Vivía en una región despreciada, en un pueblo pequeño del que muchos dudaban que pudiera salir algo relevante. Estaba comprometida con José, dentro de una estructura social estricta donde el honor familiar era esencial. Cuando el ángel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo, su vida quedó dividida en un antes y un después. No pidió protagonismo, no buscó grandeza. Simplemente recibió una noticia que humanamente era imposible de explicar y socialmente peligrosa de sostener. En aquel contexto, un embarazo fuera del matrimonio podía significar rechazo público, ruptura del compromiso e incluso consecuencias más severas. María sabía lo que implicaba aceptar esa palabra. Sin embargo, su respuesta fue breve y contundente. «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». En esa frase se concentra todo el peso de la historia. Tamar luchó por justicia. Rahab creyó contra su entorno. Ruth eligió fidelidad. Betsabé atravesó dolor y restauración. María, en cambio, aceptó cargar con el cumplimiento visible de la promesa. Su fe no fue pasiva, fue consciente. Visitó a Elizabeth, escuchó la confirmación divina y proclamó un cántico que revela claridad espiritual, el Magnificat. Allí declara que Dios exalta a los humildes, derriba a los poderosos y cumple su misericordia de generación en generación. María entendía que lo que estaba ocurriendo no era un evento aislado. Era la culminación de una historia que venía desde Abraham, atravesando siglos de promesas. La genealogía que Mateo presenta conecta directamente con ella. Jesús no apareció como una figura desconectada del pasado. Llegó como heredero de una línea real y, al mismo tiempo, profundamente humana. Una línea donde hubo injusticia, fe arriesgada, extranjería, pecado y restauración. María no reemplaza esa historia, la completa. En su vientre converge todo lo anterior. Las decisiones valientes de Tamar, la fe de Rahab, la lealtad de Ruth y la restauración en la vida de Betsabé no fueron episodios aislados. Fueron eslabones de una cadena que culmina en el nacimiento del Mesías. Y aquí está la verdad sorprendente. La genealogía de Jesús no fue diseñada para impresionar con pureza perfecta, sino para revelar un plan que atraviesa la fragilidad humana. Dios no esperó a que la historia estuviera limpia para actuar. Actuó dentro de ella. María representa el punto donde la promesa se hace carne, donde la esperanza deja de ser anuncio y se convierte en presencia. En ella, el linaje deja de ser solo una sucesión de nombres y se transforma en cumplimiento. Si observamos las 5 mujeres juntas, el mensaje es claro. Ninguna encajaba en el molde ideal. Tamar fue viuda y protagonista de un episodio incómodo. Rahab fue extranjera y señalada por su pasado. Ruth vino de un pueblo rechazado. Betsabé estuvo en medio de un escándalo real. María fue una joven humilde enfrentada al juicio social. Y, sin embargo, todas fueron parte esencial del plan redentor. La genealogía de Jesús rompe expectativas porque muestra que la gracia no sigue criterios humanos. No selecciona solo lo honorable según los estándares sociales. Incluye a quienes fueron marginadas, cuestionadas o subestimadas. El nacimiento de Jesús no comenzó en un vacío. Fue el resultado de generaciones de historias reales, de decisiones valientes y de un propósito que avanzó incluso cuando parecía oculto. Por eso, cuando leemos esa lista de nombres, no estamos frente a un simple registro histórico. Estamos viendo el mapa de una promesa que nunca se detuvo. Y esa es la verdad que pocos notan.
Antes de que el Mesías naciera en Belén, su historia ya estaba hablando de redención, inclusión y esperanza. La genealogía no es un detalle menor. Es la declaración de que Dios escribe su plan con personas reales, en circunstancias reales, y que ninguna historia queda fuera cuando decide cumplir su promesa.